¿Qué tal, mis hermanos? Soy el pastor Rafael Ramírez y fui invitado hoy por un joven ministro de Dios que el Señor está levantando de una forma impresionante en República Dominicana. Él tiene un ministerio ubicado exactamente en una ciudad que se llama San Cristóbal. Su nombre es Andri Corporán. Andri es un muchacho preparado secularmente y preparado teológicamente también. Es un muchacho con un nivel de conocimiento en las escrituras pero muy elevado. Y vamos a compartir con él porque será un tiempo tremendo. Aquí lo estamos teniendo ya. Entonces, y él va a tomar la conducción del programa, que va a ser un tiempo sobrenatural. Ahí se está con... Estaba hablando de ti hace un momento. ¿Quién eres tú? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que Dios está haciendo con tu vida? Tiene una esposa preciosa que es médico, tiene unas niñas. Lo más bello que hay en toda esa República Dominicana son las hijas de ese muchacho. Niñas interesantes, porque son niños que hablan en lenguas, una cosa que no es vista en los tiempos de hoy. Pero te escucha. Amado, un abrazo, compartir contigo esto. Para mí es un privilegio. Creo que hoy va a ser una noche de mucha bendición. Amén. Qué bueno que podamos estar juntos, que podamos compartir esta palabra. Para mí es un privilegio tenerte a ti, un hombre de fe, de trayectoria, que inspiró a tantos jóvenes como yo desde el 2007, escuchando mensajes tuyos. Una cosa que es una locura, ver como en todos los viajes que he podido realizar en tantos países, ver cómo la gente nos habla de ti, ver tu trayectoria, lo que Dios ha hecho a través de ti, a través de tu ministerio, cuántas vidas se han impactado y cuánta gente ha conocido al Señor y ha recibido una palabra de Dios a través de ti. Es una bendición. Para mí es un privilegio. Un honor para mí, André. Me gustaría que retomaras la idea que tenías. Él tenía una idea porque estábamos transmitiendo desde el Instagram de él, desde su cuenta, y él tenía una idea súper interesante porque estaba hablando de todo el cinturón volcánico que se activó, de lo que está pasando en China, lo que pasó en la India. Me encantaría que retomaras esa idea porque creo que hay personas que no pudieron escuchar y es importantísimo lo que estabas hablando. Ok, yo decía hace un momento que en los últimos tiempos han estado ocurriendo cosas impresionantes y que a nivel global hay algo que se está manifestando y que al parecer algunos distractores por esta situación de pandemia que tenemos en el mundo nos ha desviado un poco a nuestra situación local y hemos perdido como la información global de lo que está pasando. Yo estoy afiliado a algunas páginas que tienen que ver con astrología y que tienen que ver con todo lo que es el universo. Y han estado ocurriendo en los últimos meses algunos fenómenos muy fuertes. Y uno de los que más me llamó la atención fue ver cómo el magnetismo de la Tierra, esto lo publicó la página oficial de la NASA, el magnetismo de la Tierra recibió una irrupción, algo ocurrió, no se sabe qué, pero de repente todas las líneas que eran formadas por el magnetismo que produce la atmósfera fue afectado. Inmediatamente esa noche 15 volcanes en la Tierra hicieron erupción. Es algo de locura. Todo el cinturón volcánico se activó, el volcán más grande del mundo y su erupción también. Y algo muy importante que hay que saber, ocurrió un terremoto en China, creo que de 6,3 en la escala de Richter, que ha provocado más de 400 muertos ya. Y esto es algo que está ocurriendo delante de nosotros. Hay cosas que están pasando a nivel mundial y es necesario escuchar. Por eso el tema de esta noche que hemos elegido para transmitir es entendidos en los tiempos.
¿Cómo estamos situados en el tiempo, apóstol? ¿Qué está ocurriendo en la fe? ¿Qué está ocurriendo en el mundo espiritual? Y cómo nosotros hoy podemos enfrentar este momento tan decisivo para la vida de los creyentes y para todo, y para saber cómo poder vivir en medio de toda esta crisis que está ocurriendo. Ese es un tema como para hablar muchas horas. Yo soy un hombre que admiro mucho la sabiduría de las personas y me gusta la gente que no improvisa sobre los hechos y que no improvisa sobre la marcha. A mí me encantan los hombres que saben qué hacer, como los hijos de Isaacar. Porque el problema que yo noto en medio de lo que está pasando, amado pastor, profeta de Dios, André Corporán, es que parece que el tiempo sorprendió a este planeta. Todo el mundo estaba haciendo planes de otras cosas. Todo el mundo tenía una agenda repleta y de repente ya no hay agenda. Así es. Algunos estaban enfocados en retiros, otros estaban enfocados en viajes, otros estaban planeando casarse. Temprano escuchaba a una de mis hijas que dice que una muchacha había preparado todo lo que iba a ser el parto en Estados Unidos y había contratado una gente que se supone que ya iba a tener el parto que se lo desea cualquier mujer de la tierra. Pero en este momento, esa mujer casi que ha decidido parir en su casa, como parían las abuelitas nuestras. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser? Porque todo lo que ella había planeado, ahora solo tendrá una enfermera que llegará en el momento crucial. Llegará un médico en el momento en que ella esté alumbrando, porque no pueden atender. O sea que realmente la vida nuestra cambió para siempre. Y de un pronto a otro, tú dices algo que a mí me sacude, porque yo he estado estudiando esto estos días. Por ejemplo, todo el planeta está pensando en el coronavirus, pero parece que hay acontecimientos que están superando el coronavirus. Y esos acontecimientos como que no se les está prestando atención. Acabas de mencionar un cinturón volcánico. Acabas de mencionar que el magnetismo de la Tierra se alteró y en una sola noche se activó algo. Entonces, para mí la gran pregunta es, ¿qué vamos a hacer en medio de lo que estamos viviendo? Wow. Y yo dije algo, y lo digo con mucho respeto, y yo soy de los hombres que muero con lo que digo, pero yo dije que este tiempo será un tiempo que despertará a muchos dormidos, hará que muertos espirituales resuciten. Y creo que gente tibia será vomitada, porque creo que durante mucho tiempo nos acostumbramos a que nos hicieran la reunión, nos acostumbraron a que nos cantaran el coro, que no oro porque el pastor ora, que yo no ayuno porque en la iglesia ayunan. Pero sucede que ahorita ya no hay culto en las iglesias, ya no hay alabanza, ya no hay micrófonos, ya no hay altar, ya no hay púlpito. Parece que ahora, por primera vez, vamos a tener que pastorear nuestras familias. Wow, wow. Y vamos a tener que profetizar a nuestros hijos. Y vamos a tener que enseñarle a nuestra familia que sí se puede honrar a Dios, porque parece que durante muchos años nuestro hogar fue solamente un hotel de paso. Wow, come on. Pero no el refugio que necesitábamos. Por eso es que hemos levantado familias que son desechables, como el café instantáneo, como el café desechable, como los platos desechables, como las cucharas desechables. Y yo estoy convencido que las tinieblas están temblando en medio de lo que está pasando. Wow. Porque las tinieblas saben que los tiempos se aceleraron. Y los tiempos se aceleraron por causa de algo que hay en la tierra. Mi Biblia dice que la tierra gime esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios.
Y yo estoy convencido hoy más que nunca que hay una estéril que nunca más será estéril, la de la cual se reía todo el mundo. Yo estoy convencido que hay hombres que Dios nos va a permitir, ya sea 1 año, 2 años o lo que falte, pero creo que Dios nos va a permitir ver lo que ojo no vio y oír lo que oído no oído. Caminar en dimensiones que nunca se caminaron. Los libros que han sido escritos sobre avivamiento se van a quedar pequeños, porque yo estoy convencido que en medio de lo que está pasando, Dios está pariendo algo en la tierra. No solamente se activó un cordón, yo creo que hay espíritus que han sido despiertos, como el espíritu de Ciro y el espíritu de Zorobabel. Wow, yo creo eso, apóstol, y comparto tanto eso. Por eso hay una palabra que quiero soltar hoy y que va con todo esto que estabas declarando hace un momento. Es impresionante ver cómo Dios ha interrumpido las agendas de todo el mundo, ha interrumpido las economías mundiales. Yo quiero algo que la gente sepa algo y que lo tenga bien pendiente. Esto que estamos viviendo hoy no es un asunto del diablo, no es un asunto de las tinieblas. Es algo que ha venido producido por Dios y que en este tiempo hemos empezado a ver este mover tan impresionante. Hace unos meses estoy desarrollando un estudio. Yo me tomo tiempo, a veces me toman años. Llevo unos meses investigando acerca de la dificultad que hay para poder conceptualizar la deidad. Y me he dado cuenta de una realidad impresionante, apóstol. Y es que todo lo que hemos conocido de Dios hasta hoy, todo lo que se nos ha revelado, todo lo que está escrito en el Zohar, todo lo que está escrito por los rabinos en el Talmud, todo lo que la Biblia contiene como tal, todos los libros que se han escrito, todas las historias y todas las civilizaciones a nivel mundial que tienen una creencia y que hablan acerca de una divinidad, tienen un punto de partida, y ese punto de partida es la experiencia. Y aprendí un principio demasiado valioso. Todo lo que Dios va a producir en la vida de alguien va a partir de la experiencia que ha vivido. Todo lo que va a ocurrir en la vida de la gente va a partir de ese momento donde se produjo ese encuentro con Dios. Todos los testimonios de fe, todas las historias que existen en el mundo acerca de fe, son historias que tienen que ver específicamente con un encuentro, a lo que ellos le ponen un nombre. O sea, me di cuenta que el problema de conceptualizar a Dios es que a Dios no se le puede atribuir ningún título. No hay un nombre que pueda definirlo en su totalidad. De hecho, especulamos cada vez que decimos que Él es todopoderoso, porque simplemente a nadie se le ha revelado todo el poder de Dios. Es tan sencillo como eso. Decimos que Dios es un Dios omnipresente, omnisciente, omnisapiente, pero especulamos con respecto a eso, porque no hay una dimensión donde hayamos conocido la totalidad del poder de Dios. Entonces yo me di cuenta de una realidad impresionante, apóstol, y es que Dios es más grande que lo que hemos estudiado, que es más poderoso que lo que hemos visto, que es demasiado grande para poder definirlo con simple palabra. Me di cuenta de que ni siquiera cabe en un libro, de que no hay historias que puedan ninguna manifestación describir su totalidad. Entonces yo creo que Dios nos ha puesto en un reto en este tiempo de poder encontrarnos con Él y que nuevamente un encuentro producido por Dios cambie nuestra vida para siempre, apóstol. Totalmente convencido de lo que estás diciendo. Hay algo que a mí me sacudió porque lo he leído por años, pero me llama la atención que hay un momento cuando al apóstol Pedro le dicen que se calle, que no vuelva a hablar más nunca. Las autoridades le dicen es necesario que usted cierre su boca, pero Pedro hace una declaración que sobrepasa todo entendimiento. Y lo que Pedro dice es lo que yo he visto y lo que yo he tocado, dice, tocante al verbo de vida. Dijo verbo de vida, no dijo hijo de Dios, dijo verbo de vida. Y es que parece que en el verbo, en el lenguaje que ellos entendían, del verbo partía todo. No había nada antes del verbo y todo existía dentro del verbo. Por eso lo que Pedro está diciendo es, señores, yo no solamente conozco el principio,
Yo conozco antes del principio y conozco el final, porque a mí se me reveló lo tocante al verbo de vida. Y dice verbo de vida. Y cuando está hablando de vida, él usa una palabra que es interesantísima, porque la palabra vida tiene varias connotaciones en el original, pero una de las connotaciones es ruás. Y la palabra ruás es el aliento. Lo que él está diciendo es, a mí no fue que Dios me sopló, a mí fue que Dios se me metió por dentro. Por eso es que lo que yo hablo no es lo que alguien me contó como una experiencia. Yo no creo que él habla porque sanó a fulano. Yo no creo que él habla porque le habló a fulano. Es más, yo no creo ni siquiera que él existe por lo que dice las escrituras. Yo creo lo que él dice porque él dejó de vivir allá afuera y se metió a vivir aquí adentro. Wow. Eso es tan real, apóstol, pero tan real. Me sacude esa palabra. Porque me di cuenta de algo. Me di cuenta que en la Biblia existen 72 nombres que hablan de Dios. Rafa, Adonai, Elohim, Sabaoth. O sea, tantos nombres que hablan acerca de él. Pero a mí me impresionó, y esto te lo digo con todo temor y temblor, cómo es que cuando presentan el ministerio de Jesús, en el libro de los Hechos, los apóstoles hacen una declaración determinante. Escucha esto. La declaración que hacen es, dice, en ningún otro nombre hay salvación. No está hablando un nombre de un Juan de los Palotes. Está hablando de los nombres que se han revelado de Dios a través de la historia. Él está diciendo con Rafa no hay salvación. Él está diciendo con Adonai no hay salvación. Él está diciendo con Elohim no hay salvación. Él está diciendo con Olam no hay salvación. Dice con ningún otro nombre. Ningún otro nombre revelado, dado a los hombres, produce lo que produce el nombre de Jesús. Y eso es tan impresionante, porque hablar del Ruach de Dios y de esa declaración que hace el apóstol, de que se le metió por dentro, es hablar específicamente de la potencialidad que posee la revelación del Hijo. Cuando el Hijo es revelado y se te mete por dentro, y tú tienes una experiencia de un encuentro, que fue lo que pasó conmigo. Yo era un tipo ateo, un tipo hereje, un tipo que negaba toda creencia de fe, hasta el momento donde tengo un encuentro real con Dios. Yo creo que ningún hombre en la tierra se le puede librar a Dios de un encuentro. Nadie puede tener un encuentro y quedar igual, apóstol, porque hay una marca de Dios que está sobre la vida de esa gente. Por eso es tan especial que el nombre eterno se revele. Escucha, ¿por qué? Porque el nombre contiene algo poderoso. Jesús hace una declaración que fue una declaración de guerra a la doctrina fariseísta y a la interpretación de la sinagoga de ese tiempo. Toda la escritura y toda la doctrina religiosa se vieron estremecidas cuando Jesús dijo la siguiente declaración: en mi nombre. Escucha eso. O sea, eso generó polémicas en el pueblo, porque todos los fariseos dicen, tú eres más grande que nuestro padre, tú eres más grande que aquellos que tuvieron experiencia con él. Y él está diciendo, yo de cierto le digo que soy más grande que ellos. ¿Por qué? Porque la declaración que hace de fe es diciendo, ya ustedes no tienen que usar los nombres de la revelación de otros, porque yo soy el contenido del Padre. Dice la Biblia que en él estaba contenida toda la plenitud de la deidad. Por eso el nombre de Jesús es tan poderoso, porque el nombre de Jesús contiene toda la revelación de los 72 nombres del Antiguo Testamento, manifiesta en una sola personalidad. Nadie puede resistir la potencialidad del nombre de Jesús. Y en este momento de crisis, a lo único que nosotros podemos apelar como una declaración de guerra determinante sobre la vida de la gente es al nombre que se reveló, que es sobre todo nombre. Vuelve y lo dice la Escritura. Nombre que es sobre todo nombre. ¿Sobre cuáles? Sobre el nombre de otros dioses, no. Sobre los nombres del Eterno que se habían revelado. Y él está diciendo, por encima de todos esos nombres, hay un nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Y es impresionante porque la Escritura dice que ese nombre, dice que se lo dio el Padre. Y dice que fue el Padre el que le atribuyó ese derecho. Dice que sobre todo lo creado, visible, invisible, sean tronos, sean dominios, sea lo que usted puede tocar, lo que no puede tocar, aún lo que usted ni siquiera se ha imaginado. Dice que todo está sujeto a ese nombre. Yo dije algo hoy
como esta es una plática de alto nivel, porque esta es una plática de contenidos proféticos altos, yo voy a romper una bomba. Y si alguien tiene problemas con esto, esto no es para usted. Esto es para gente de niveles elevados de pensamiento. Yo dije hoy, mientras hablaba con gente entendida, yo dije que esta no es la palabra de Dios. Yo dije que estos son los hechos de lo que Dios dijo. Yo dije que estos son los acontecimientos de lo que Dios hizo. Pero esta no es la palabra de Dios. Que la palabra de Dios es la que todavía no ha salido de la boca. Y la palabra de Dios es la que Dios va a gestar en los espíritus de los hombres que se van a despertar en los próximos días. Porque durante mucho tiempo a nosotros nos dijeron que esta es la palabra de Dios. Y yo dije, estos son los contenidos de lo que Dios dijo. Estos son los contenidos de lo que Dios hizo. Estos son los contenidos de lo que Dios manifestó. Pero todavía este libro no dice lo que Dios va a manifestar. Porque hay contenidos que han sido guardados para el día final. Y hay revelaciones que nadie las entiende. Y hay grandezas que nadie las ha visto. Y hay manifestaciones más. Yo voy a decir y voy a soltar una bomba. Hay una manifestación que Dios va a traer a esta tierra que ni siquiera los ángeles del cielo jamás la han visto, porque ha sido guardado para el tiempo final. Mi Biblia dice, y la suya también, que lo que ojo no vio, y cuando yo fui a la palabra ojo no vio, yo entendía que era ojo humano, pero de repente entendí que también tenía que ver con los ojos que habían visto y los que iban a ver en el futuro. O sea, que contenía lo alto, lo sublime, lo pequeño, lo elevado, lo que existe, lo que está por hacerse, lo que Dios está diciendo. Los 24 ancianos, los querubines, los seres vivientes, los serafines que han estado rodeándome a mí durante miles y miles de eternidades, los que han estado acostumbrados a mi deidad, los que han estado acostumbrados a ver los quiciales temblando del templo, todavía no han visto lo que será visto en los días finales. Wow. Yo creo que estamos a punto de experimentar esa gloria, apóstol. Hay gente descalificado que ha sido quitado del medio, que han sido desaprobados. Escuche bien, solo los que han podido resistir los embates de la vida y han podido estar de pie delante de todos los obstáculos que se han levantado en su contra y han podido resistir. Yo solté una palabra en Connecticut mientras ministraba en una casa apostólica y yo decía, yo no estoy aquí porque tengo que estar, yo no estoy aquí porque quiero estar, yo estoy aquí porque hay un propósito que está sobre mi vida y hasta que ese propósito no se cumpla, yo dije que se detenga la crisis, que se detenga el sistema, que se detengan los enemigos, que se detengan los que critican, que se detenga todo, porque yo permaneceré hasta que Dios diga sobre la tierra, porque hay una palabra revelada de Dios, que es lo que me tiene con vida. Yo no estoy aquí porque tengo una buena salud, yo no estoy aquí porque tengo que estar, yo estoy porque ha sido determinado por Dios. Y escucha esto, ustedes que nos están escuchando ahí, esto que Dios está haciendo en este tiempo, por mucho tiempo fue mal visto el término palabras de ciencia. El ministerio de apostólico y profético fue mal informado con respecto a las palabras de ciencia. Y de repente Dios me hablaba hace un tiempo sobre esto. Y Dios me hacía entender lo que una palabra de ciencia representaba. Una palabra de ciencia traía reforma, apóstol. Una palabra de ciencia era atacada. Una palabra de ciencia rompía todas las interpretaciones actuales y establecía un nuevo fundamento revelado del Padre. ¿Por qué? Porque yo creo que hay contenido escritural en la Biblia que no ha sido revelado. Porque es más fácil, escucha, es más fácil hablar del dogma y el paradigma de la mente de la gente que hablar de lo que ha sido establecido por el reino. Y hay revelaciones que no han fluido sobre muchos ministerios y es por la realidad de que no han podido superar el dogma teológico. Cuando el dogma teológico es superado por la palabra revelada del Padre, entonces la palabra que fue revelada, dicha por la boca de Dios, se establece sobre la tierra y crea un fundamento. Y cuando ese fundamento es creado, nadie puede derribar lo que ha sido establecido por Dios.
Por eso es que me gustó el tema de hoy. Cómo Dios responde a nuestras crisis. Cómo Dios habla en medio de una crisis. La gente de la tribu de Isaacar, entendidos en los tiempos, fueron gente que le llegaron a David en medio de su peor adversidad. Y dice que fueron gente que fueron conectados, que gente que fueron conectados con el pueblo para que ellos pudiendo ser entendidos en los tiempos, traer lo que realmente era de cumplimiento para los tiempos. Por mucho tiempo la escatología nos mintió, y lo dije. La escatología nos falló. Se inventaron cosas, se enriquecieron ministerios, crecieron, impandieron temor sobre la sociedad. Pero es el tiempo donde una nueva generación se levanta, no por temor, sino por amor. No por temor, sino por amor. La generación que sigue a Dios con pasión. La generación que ama a Dios verdaderamente. La generación que su corazón late dentro de ellos lo que el reino de Dios. Yo recuerdo cuando yo conocí a Dios, apóstol, Dios comenzó un trato especial conmigo y yo empecé a vivir un proceso de liberación que tardó 1 año. Y la gente que está ahí, que me conoce y que conoce mi casa, sabe que yo duré 1 año endemoniado dentro de la iglesia. Todos los días caía endemoniado, no podía ir a un servicio. Era una locura, para mí era algo nuevo, para mi familia. Empezaron a pasar cosas demasiado fuertes, pero de repente algo pasó. En medio de todo eso que Dios estaba haciendo conmigo, desintoxicándome, todo eso que Dios estaba haciendo, eso empezó a provocar en mí una sensibilidad en mi espíritu. Y de repente yo llegaba a un servicio y llegaba llorando y salía llorando. Y recuerdo que un muchacho, estábamos en un compartir, me preguntó, ¿por qué lloras? Yo me retiré y yo le dije, porque siento a Dios conmigo aquí. Y él me dijo, yo nunca he sentido eso. Y yo le dije, entonces tú nunca has conocido a Dios, porque esto es Dios. Dios aísla las agendas. Dios trabaja cosas en... Bueno, se nos fue el siervo de Dios, André Corporán. Estaba fluyendo en algo muy, pero muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Necesitamos que usted corra de sus amigos, que usted les haga saber que algo está pasando en este momento en la tierra de los vivientes. Necesitamos que usted corra de otros y les haga saber que este es el día que hizo el Señor, que esta es la hora del Espíritu Santo. Así que corra. El profeta se va a volver a conectar en un momento. Estábamos fluyendo en una palabra tremenda. André es un muchacho, lo dije desde el comienzo, es un muchacho preparado, es un muchacho académicamente muy preparado y teológicamente muy preparado. Eso me impresiona de los hombres. Me impresiona a los hombres que se queman las pestañas preparándose para tener una palabra para ministrar a la gente. Y lo voy a decir de la manera más dura. Es que pastorear ignorantes es muy fácil. Pastorear ignorantes es sencillo. Lo difícil es pastorear gente entendida. Gente que no se come cualquier cosa. Se nos fue por un momento el profeta André, pero ya regresó. Aquí estamos, apóstol. Yo le estaba diciendo hace un momento que este es el tiempo donde los amados de Dios van a empezar a vivir una vida diferente. El tiempo de farándula se detuvo. El tiempo de competencia ministerial se detuvo. Hubo algo, apóstol, y lo voy a decir aquí en público, lo voy a decir frente a usted. Yo he aprendido a ser amigo de los amigos. Cuando yo soy amigo, soy amigo. Cuando yo me aferré a alguien de una amistad, yo soy un genuino, yo no soy una persona de apariencia o temporal. Puede ser que por algunas circunstancias del tiempo nos podamos dividir y podamos estar distantes, pero de repente nos volvemos a ver y yo tengo de nuevo el derecho de abrazar a mi gran amigo que tengo tantos años sin verlos. Y es algo que está pasando. Y a mí me impresiona mucho porque a veces la gente
uno como hombre de Dios suelta una palabra y cuando suelta esa palabra, la gente sale a criticar la palabra que soltaste. Número uno, porque no le entiende. Número dos, porque ni siquiera sabe el nivel de revelación que tú tienes. Número tres, porque nunca ha podido apreciar las horas que tú aprecias estar en sacrificio delante de Dios para que Dios te hable y te dé una palabra como esta, y de repente la menosprecian. Es como cuando tú le echas perla a los cerdos. Pues yo aprendí que los cerdos no comen perlas, que la perla es algo especial para un círculo íntimo, para gente determinada. Y alguien me dijo a mí, yo vi videos hablando, cuando un falso profeta habla, que cuando un falso profeta dice algo, que cuando una palabra profética no se cumple. Y yo dije, hello, ¿de qué es lo que estamos hablando? O sea, yo te puedo mencionar ahora mismo, el que sabe Biblia sabe lo que voy a decir. 3 profecías que no se le cumplieron a Isaías. Y por eso Isaías no dejó de ser profeta. Número 1, dijo que se iba a llamar Emmanuel. Y en el Nuevo Testamento no aparece por ningún lado que el ángel le dijo a María, ponle Emmanuel. Eso era una señal. Entonces la gente tiene que aprender que el profeta de Dios, se ríe el apóstol, el profeta de Dios no es profeta porque en algún momento algo falle. Es que hay que aprender a conocer la profecía. Probablemente la palabra literal que salió de la boca no fue lo que se cumplió, pero algo ocurrió en el mundo de las tinieblas. Y la gente no sabe analizar eso. Los rabinos del tiempo de Jesús tenían programado que nacería en el año 0. Hay un conflicto en el nacimiento, porque unos dicen que eran cuando Cirenio era gobernador de Siria, un evangelio, y otros dicen que era cuando Herodes era rey. Pero de la muerte de Herodes al gobierno de Cirenio hay 11 años de diferencia. Entonces hay una locura con respecto a esto y la gente tiende a especular y a señalar y a acusar a la gente, pero no sabe, vuelvo y repito, no sabe las horas y el sacrificio y las lágrimas y lo que uno tiene que pasar para buscar una palabra revelada y luego ellos menospreciarla, apóstol. Pero yo te voy a decir algo y voy a romper una bomba y que se caliente el que se quiera calentar. El Señor me dijo algo a mí, y si hay una ciudad donde a mí me atacaron, se llama Nueva York. Me atacaron de lo peor del mundo. Entonces, a mí me trataron de lo peor. Y mientras yo oraba una madrugada de esta, literalmente lo voy a decir con autoridad, el Señor me dio una palabra. Y me dijo, por cuanto se negaron a honrarme, ahora se levantó el gobernador de Nueva York a decir que Dios no tiene nada que ver con eso, que fueron ellos, su conocimiento. En otras palabras, salió el humanismo a flotar. Ahora yo pregunto, ¿cuántos de los que hablaron que Rafael Ramírez era un falso profeta se atreven a hablar por Facebook del gobernador de Nueva York? Ninguno, porque si hablan de él los meten presos. Porque son unos cobardes, porque no se atreven a hablar de ese hombre, pero sí se atreven a tocar los mantos, porque son gente sin revelación, son gente que nunca en su vida ha pasado una noche con el rey, son nubes sin agua, son vientos que no refresca a nadie, son mañanas que no tienen sol, es gente sin fruto en el espíritu. Por eso yo dije hace unos días atrás que durante mucho tiempo nos han hablado de 4 reformas. Nos hablaron de la reforma del maestro, nos hablaron de la reforma de los pastores, nos hablaron de la reforma del evangelista, nos hablaron de la reforma de lo profético y de lo apostólico. Pero yo me ubico un poco diferente. No es que soy transgresor, pero sí soy transgresor del sistema. Y soy como Tertuliano, cuando en el siglo XVII le dijeron, Tertuliano, el mundo está contra ti. Y uno de los padres de la iglesia llamado Tertuliano dijo, si el mundo está contra mí, yo estoy contra el mundo. Porque yo nado corriente arriba, no nado corriente abajo. Yo no soy como Vicente, que van de toda la gente. Entonces a mí se metió en la cabeza mientras estudiaba que han habido 4 reformas. La reforma de la palabra,
porque se entendía solo en latín lo que se hablaba en los templos. De pronto vino una reforma de la palabra y la gente pudo entender la palabra. Me parece que hubo una reforma del Hijo, del Espíritu Santo, perdón, porque empezaron a haber focos de avivamiento, empezaron a aparecer hombres como Evan Robert, empezaron a aparecer negros como Seymour, empezaron a aparecer hombres como Whitaker, empezaron a aparecer Smith Wigglesworth, empezó a aparecer María Gurgureter, empezó a aparecer Emeka Wampa, empezaron a aparecer hombres como Ray, como Horatio Bonar, como Moody, como Spurgeon, empezaron a haber una revolución, Catherine Kuhlman, Amy Simple y McPherson, empezaron Benson y Daosa, aparecieron hombres, qué sé yo, como David Livingstone, pero yo creo que hubo una tercera reforma, y fue la reforma del Hijo, y fue que hubo una gloria de salvación sobre la tierra, donde empezaron hombres a rezar, hombres con ministerios poderosos como Lester Sumrall, gente como Billy Graham, aparecieron hombres sencillos como qué sé yo, como Alberto Motesi, gente como el Billy Graham de Latinoamérica, qué sé yo, Luis Palau. Empezaron hombres como Gille, empezaron hombres como Rasky, empezaron hombres allá en la India y en África, hombres como Reinhard Bunke. Pero yo creo que ha habido una cuarta reforma, y la cuarta reforma es esta, la que estamos viviendo, y es la reforma del Padre. En la reforma del Padre. Perdóneme si ofendo, pero hay gente que se hacen llamar padres espirituales que no entienden la dimensión de ser padre, porque se pusieron una ropa que no les llega. Lo único que sienten cuando ven a alguien que le llaman hijo, crecer, es celo, como el celo que sintió el hermano del hijo pródigo. El hermano del hijo pródigo nunca guardó ropa, nunca guardó anillo. El hermano del hijo pródigo nunca guardó un cordero. El único que guardó eso fue el papá, porque el papá no le importaba si el hijo venía sin ropa, venía desnudo, venía sucio, viniera hediondo a cerdo. El padre sabía que ese era su hijo. Por eso yo creo que hay una cuarta reforma, y es la reforma donde el corazón del hombre se vuelve a Dios, se vuelve a Dios. Perdónenme si voy a ser grosero en lo que digo, pero hoy se habla mucho de honra, pero los apóstoles piden honra cuando están delante de ellos. Para mí, la verdadera honra no es cuando tú estás delante de alguien, sino cuando alguien no está delante de ti. Wow. Impresionante. Esa palabra me impacta, apóstol, me impacta. Porque es que hoy vivimos un falso mover de paternidad. Es más, lo que estamos viviendo es algo fingido, es algo económico, monetario, es algo de bienes, no es algo que nace del corazón. No es lo mismo cuando tú ejerces la voluntad del Padre. Yo decía en un mensaje que prediqué de la naturaleza divina, y yo he hablado de los 4 aspectos donde la naturaleza se había revelado, y decía que la naturaleza del Padre era una naturaleza inconocible para el ser humano, porque el Padre se había revelado por el Hijo. O sea, sin el Hijo no hay una revelación de lo que es el Padre. El Hijo reveló al Padre, y de tal manera que la palabra que usaron para poder describir al Hijo, la palabra griega fue prototokos, que quiere decir molde inicial. Es el primer molde del cual provienen todas las cosas. O sea, lo primero que hay que aprender es a ser un hijo honrado, para luego que nosotros podamos ser buenos hijos, podamos revelar la calidad de padre que somos. El problema es que hay mucha gente que te ignoró por años hasta el momento que te vieron fluir. Entonces hay muchos ministros huérfanos que crecieron solos porque no le dieron la oportunidad. Fueron gente como Marcos. Marcos sufrió una crisis de identidad, porque cuando Marcos llegó donde el apóstol Pablo, eso está en el libro de los Hechos, Pablo lo rechazó porque no estaba al nivel y a la altura de lo que Pablo era en ese momento. Es un hombre con un corazón quizás humilde que lo toma, que no tiene mucha experiencia, mucha preparación como Pablo, y es Pedro. Lo toma, lo forma, y dice la escritura que cuando vuelve y se encuentra con el apóstol Pablo en unos años más hacia adelante,
el apóstol Pablo se impresiona de cómo ha crecido este muchacho y ahí le dice, quiero que camines conmigo. Y yo creo que ahí es donde hemos fallado muchos de nosotros, que ignoramos el potencial de la gente y no le damos la oportunidad de poder crecer junto a nosotros. No es lo mismo tú formar un hijo y educarlo, crecerlo, mostrarle el amor, que agarrar a alguien que porque está en un momento bueno y decir, yo soy el apóstol fulano de tal, y tú tienes un buen proyecto, pero por lo que yo tengo, tú eres dinamita en tu país, yo te voy a dar cobertura y usted me manda los diezmos de los diezmos. Eso no es cobertura, eso no es paternidad, porque la paternidad no tiene que ver con algo económico, la paternidad no tiene que ver con algo monetario, no tiene que ver con algo... Un padre es aquel que a las 3 de la mañana tú puedes llamar y decirle, papá, tengo una crisis. Y él dice, voy mañana a primera hora y tomo un vuelo y te caigo allá y estoy contigo en medio de tu adversidad. Eso es un padre. Y hasta que en este tiempo los padres no se revelen a este nivel y a esta dimensión, no podremos conocer lo que Dios está haciendo. Y no hay que creo que estamos en un tiempo de reforma. Hay que darle la ofrenda de honra para que vaya a tu casa. Wow. Algo que me impresionó hace un rato, estaba hablando con una de mis hijas. Tengo una de mis hijas que es muy analítica, se llama Catherine. Catherine tiene un manto divino fortísimo encima. Y estábamos examinando una palabra que me llamó mucho la atención y quiero ponerla en el corazón de alguien. La escritura me enseña que Abraham llegó a la tierra del faraón y dice que le preguntaron por su mujer. Y dice que Abraham dijo que era su hermana. Cuando uno lee y se va a la genealogía, realmente Sara era hermana de Abraham. O sea, no estaba mintiendo, realmente eran hermanos, eran hermanos. Así es. Pero él no se refiere a hermandad que tiene que ver con consanguineidad, no tiene que ver nada con sangre. Él dice que es su hermana, nada más, punto. Pero si usted lee la escritura, dice que el faraón se llevó a Sara. Es decir, que el faraón se acostó con Sara. El faraón tuvo relaciones con Sara. Entonces vuelvo a la cobertura. Es que cuando tú no pones las cosas claras, cuando tú caminas con agendas escondidas, la gente te va a adulterar tu generación. La gente se va a meter con lo santo tuyo. La gente va a agarrar la matriz que solamente te pertenece a ti y otro se va a acostar en ella y va a poner esperma maldito y va a poner suciedad sobre eso. Hasta que Dios tiene que hablarle al faraón y Dios mismo tiene que decirle que lo va a matar. Entonces el faraón se detiene porque dice que Dios dice que va a tener un mal muy grande sobre la nación. Y el faraón le dice, ¿por qué me dijiste que era tu hermana sabiendo que no era tu hermana? Parece que hay un momento que cuando la cobertura no tiene entendimiento, entonces Dios tiene que hablar por medio de un burro. Dios tiene que hablar por medio de lo que no hablaba, porque los que tenían que hablar no entienden. Y yo creo que hay algo que se está moviendo en el planeta de algo muy fuerte. Mira, Andrés, te lo digo con mucho respeto. Nosotros convocamos a un ayuno. Nos llamó gente de Japón. Yo estuve en Japón predicando, pero yo no te puedo decir que yo tengo amigos en Japón. Es más, yo perdí los números de ellos. Yo estuve predicando en Corea, he estado predicando en Indonesia, he predicado en China 3 veces, he predicado en las Islas Hébridas muchas veces, he estado allá por qué sé yo, por la India, pero no tengo los contactos para decir que yo llamé a esa gente, pero empezó gente a llamar. Entonces entendí que hay un cordón espiritual invisible que conecta a los hijos del reino, que aunque no nos conocemos, estamos pegados a la misma matriz de donde salimos todos, a la misma matriz. Por eso un día Jesús le dijo a los hombres, le dijo, es que el hombre que no entra por la puerta no es el pastor. Y entonces preguntan cuál es la puerta, refiriéndose a Luzbelo, a Satanás. La puerta para entrar a este planeta era la matriz de una mujer. Lo que él está diciendo es, por eso yo tuve que entrar al vientre de esta mujer, porque para tener legalidad en esta tierra, yo tengo que salir por una puerta. A Satanás nadie lo parió, a él lo arrojaron a esta tierra. Por eso dice, mas tú caíste, tú lucero de la mañana caíste por tierra. Entonces entiendo 4 cosas. Número 1, los hombres que han salido por la puerta salieron por una sola matriz.
Número 2, los hombres y las mujeres que han sido conectados por el Espíritu, les ha pasado algo muy fuerte en los últimos años, y es que ellos no creen todo lo que la gente está diciendo. Aunque la gente dice así y la gente dice así, aunque el lugar está lleno, aunque la gente se ve muchas cosas grandes, hay gente que tiene al olfato como los perros de cacería y dice, no, esto no es así. Número 3, yo estoy convencido que una generación que ha sido adulterada, como la generación de Abraham, que dejó que le adulteraran a su mujer, y tiene Dios que traer a alguien que diga, esto no puede pasar. Por eso yo estoy convencido que hay hombres ahí que me están mirando, que hay hombres ahí que me están mirando. A ustedes los avergonzaron, a ustedes los pisotearon, ustedes ya no tienen más profecías que profetizarle. Lo más terrible es que ninguna se les cumplió, y cada día se sienten más escépticos a lo que Dios dice. Dios no tiene problemas, tampoco tiene problemas, tampoco tienen problemas los 72 nombres de Dios. El problema es que hay un nombre que es sobre los 72 nombres, y es el nombre que no está siendo revelado. Wow. Yo creo eso, apóstol. Creo, mira, ahora mismo me llegaba una palabra, y es algo que la gente tiene que conocer. El día primero yo estaba orando. Yo amanecí el 31 de diciembre orando, como todos los años. Y oré esa noche, y al otro día recibí una palabra. La palabra fue que era el año de tener visión. Visión. Entonces, la gente entiende que la visión es algo bueno. Pero cuando yo entré a estudiar esa palabra, me di cuenta que habían 3 palabras que definían la visión. Y cuando yo escuchaba lo que estaba leyendo, eso me sacudió. Porque hay una que es chazón en hebreo. Y esto tiene que ver con lo que Dios te revela en la intimidad. O sea, que primero, para poder tener una visión y que algo se te revele, tienes que tener intimidad. Eso es lo primero. Y Dios me decía, este año es el año de la intimidad. Este año es el año de la búsqueda. Este año es el año de poder recibir cosas que no habían sido vistas por los hombres. Me dijo, lo que leí fue número 2, que era optasia. La optasia tiene que ver con óptica, con lo que se ve más allá, no con lo que se ve con los ojos comunes, no lo que tú puedes ver en dimensiones estructurales y de medidas, sino que tú ves más allá de eso, que tú ves más allá del problema, que tú ves más allá de la adversidad, que tú ves más allá de todo lo que he podido ver. Y lo último que me dijo fue la Jorasis. ¿Qué tiene que ver Jorasis? Jorasis es poder discernir. O sea, él me decía, es el año de tener intimidad. Número 2, de ver más allá. Donde los religiosos ven al diablo, es el tiempo de ver a Dios. Por eso yo le decía al principio de esta transmisión que esto no es el diablo lo que estamos viviendo. Tampoco es una consecuencia de algo, es un propósito eterno que se está revelando. Es el tiempo de mirar más allá, es el tiempo de ser entendido, es el tiempo de tener un discernimiento. Y lo último que me dice, discernimiento, Jorasis. Entonces él me dijo, tienes que tener discernimiento de ver lo que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido al corazón de hombre. Este es el año de ver cosas diferentes. Ahora, yo nunca me imaginé que estaríamos sometidos a una de las mayores crisis globales y de más rápido desarrollo sobre todo el planeta. Yo nunca me imaginé que más de 70 pastores han muerto en Ecuador, solamente en Guayaquil, solo en Guayaquil, Ecuador. Yo nunca me imaginé que en Nueva York hay más de 50 pastores que se murieron. Yo nunca me imaginé que hay casi 1.200 iglesias que han tenido que cerrar porque han tenido que entregar los locales porque la crisis lo ha robado totalmente. Esto es una locura. Entonces Dios me dijo, este es el año de visión, chazón, optasia y jorasis. Es el año de poder conectar, compenetrar, mirar más allá. Por eso los genuinos estamos a punto de entrar en una reforma estructural del espíritu. Es el tiempo donde hay un sacudimiento en todas las naciones de la tierra.
Esto fue profetizado, apóstol. Yo nunca pensé que uno de los mayores moveres que se aproxima sobre la tierra no iba a presentar una crisis de esta magnitud. Porque hay que decirlo y hay que decirlo claro. La crisis es la mayor generadora de oportunidad. Wow. La crisis es la mayor generadora de oportunidad. La plataforma que Dios va a usar es en medio de esta crisis. Se está repitiendo un ciclo eterno. Cada vez que había una crisis y una necesidad era presentada sobre el pueblo, una revelación nueva venía en aparición de Dios sobre la humanidad. En medio de esta crisis hay algo de Dios que se va a desatar. Sabes que mientras estaba orando esta madrugada, y esto es para la gente que nos está mirando en esta hora, esto es para gente pesada, esto no es para niñitos, ni para niñitas, ni para hermanitos, ni para hermanitas, esto es para gente de calibre gigantesco. Le voy a hablar en el nombre de Jesús esto porque usted necesita escucharlo, usted necesita detenerse por un instante, usted necesita sentarse y creer lo que el Señor está diciendo. Este es el momento. Mientras oraba esta mañana, de repente tomé la Biblia. Yo siempre duermo y tengo la Biblia a la par. Y me encuentro en el momento donde dice que Jesús decide ir con los discípulos en 2 barcas. Curiosamente, Jesús se duerme. Diríamos que la parte de la proa de la barca. Pero hay otro episodio donde Jesús decide no ir con ellos, sino que ellos los manda y él se queda afuera. La primera vez dice que ellos sintieron que se ahogaban y tuvieron que despertar. Pero me llama la atención que en esa primera vez ellos no lograron entender que en medio de una crisis, los únicos que estaban en crisis eran ellos, no el Rey de Gloria que estaba montado allí. Pero la segunda vez me llama la atención fuerte y es que dice que ellos sentían que morirían. Y todos empezaron a ver a alguien que venía en medio de la tormenta. Porque había un cuento que decían que aparecía un fantasma en el lago. Y dice que decían un fantasma. Pero dice que Pedro dijo, no es un fantasma, es el Señor. Entonces yo le quiero decir esto a alguien. Para mí lo grande en este momento, gente en toda Latinoamérica, lo grande es que dejes de ver el coronavirus, lo grande es que dejes de ver la activación de los volcanes, lo grande es que dejes de ver la miseria, lo grande es que dejes de ver el río, lo grande es que dejes de ver la lluvia, lo grande es que mires al Dios que viene en medio de la crisis, al Dios que viene caminando en medio de la tormenta, que cuando otros desfallecen, tú puedes decir, no es un fantasma, es el Dios que me llamó a mí, es el Dios que se me metió por dentro a mí. Como dijo Pedro, es que yo no puedo negar lo que yo he visto, es que yo no puedo negar lo que yo he tocado con mis manos, es que yo no puedo negar, porque esta no es teología básica de Pablo Hoff, esto no es la hermenéutica de Mir Perman, discúlpeme, esto no tiene nada que ver ni siquiera con Josefo, esto no tiene nada que ver con David Ben Gurión, esto no tiene que ver nada con ningún escritor de nada, es que yo conozco al Dios de los cielos, por eso aunque los vientos están fuertes y aunque los demás digan aquí se llevó el diablo a todo mundo, yo me paro como Pablo se paró una noche y dijo, el ángel del Señor estuvo conmigo y el ángel me dijo que aquí no perece nadie, aquí el barco se va a quebrar. Pero es que estás loco, Pablo, ¿cómo tú puedes decir que el barco se va a quebrar y aquí no se muere nadie si lo que nos mantiene con vida es el barco? Lo que Dios está diciendo es, lo que hasta aquí te sostuvo no te sostendrá jamás. Lo que hasta aquí era la plataforma donde tú estabas, nunca más será tu plataforma. Lo que hasta aquí fue el recurso, nunca más, porque tendrás que entender algo.
Tú sabías nadar de una manera, pero yo te enseñaré lo que es nadar en aguas profundas. Tú creías que te las sabías de todas, porque te sabes todos los libros de la Biblia. Tú creías que te las sabías de todas, porque tú cantas lindo. Tú creías que te las sabías de todas, porque tienes un título que dice que eres esto. Discúlpame, Dios dice, ninguna revelación está por encima de la relación de intimidad de un hombre que en medio de la tormenta dice, no es un fantasma, es el Rey de Reyes que viene caminando. Por eso le quiero hablar a miles en esta hora. Sí, tienes que bajarte de la barca, porque la barca te tiene lleno de miedo. Tú tienes miedo que se mueran tus hijos. Qué locura. Que se muera tu familia. Tú tienes miedo que muera tu gente. Es más, algunos familiares tuyos lo que tienen es gripe. Y como tú los escuchas toser, tú crees que es coronavirus. Y estás en medio más bien de una pandemia de terror. Y el Señor dice, suelta eso. Porque en medio de esta tormenta no viene el diablo. Cuando otros dicen que se van a caer, yo camino en medio de la tormenta. Para mí lo grande de Pedro no fue caminar sobre las aguas. Para mí lo grande de Pedro fue ver a Jesús. Wow, demasiado fuerte. Me encanta ver cómo Dios usa la crisis. Una de las mayores crisis que ha ocurrido en toda la existencia fue la crisis que ocurrió en el huerto de Edén. Es una crisis demasiado fuerte. Pero me gusta cómo el libro de los Hebreos define esa crisis. Define la crisis como la mayor oportunidad que la humanidad tuvo para que el Padre se les revelara. Y dice, si el primero no hubiese tenido defecto, hablando de Adán, dice, ciertamente no hubiese quedado lugar para el postrero, haciendo referencia a Jesús, diciendo, lo que todo el mundo pensó que fue el error del siglo, fue la mayor oportunidad que Dios usó para revelarse a la humanidad. Por eso yo siento en mi espíritu, y lo digo con temor y temblor, que estamos a punto de ver a Dios hacer una irrupción en el tiempo y provocar que lo eterno sea colapsado en lo temporal. Algo está a punto de ocurrir. Algo está a punto de pasar. Yo no he visto a Dios quedarse con los brazos cruzados en medio de crisis. Yo he visto a Dios obrar. Me encanta mirar a Gedeón. Apóstol, yo he escuchado todo tipo de mensajes de Gedeón diciendo que era un cobarde, diciendo que el tipo estaba escondido. Pero yo me di cuenta de algo. Todo Israel estaba metido en cueva. El único que estaba en un lagar moviendo trigo era él. Cuando yo leí ese asunto me paré y dije, hello, si usted estudia la cultura hebrea, nunca el trigo se limpiaba en el lagar, porque el lagar era un lugar delicado de procesamiento de uva. El lagar era un lugar delicado donde la oliva se procesaba. No podían meter el trigo ahí. El tipo hizo algo. El tipo, en la peor crisis y persecución de su pueblo en ese momento, el tipo fue un estratega. Y mientras los madianitas lo buscaban en el campo para quitarle el trigo, él estaba en el lugar donde ellos nunca pensaron que iba a estar. ¿Por qué? Porque los momentos de crisis son los momentos donde tenemos que usar la estrategia. Me gusta algo. Yo leí en una ocasión que una crisis se generaba cuando los recursos presentes ya no podían sostenerse. Entonces, cuando hay recursos presentes que ya no te pueden sostener, usted no tiene de dónde buscar. Usted dice, estoy en un momento de crisis. Y cuando yo llevé eso al plano bíblico, me di cuenta y le pregunté algo a Dios que eso me sacudió, apóstol. Yo le dije, ¿qué tenía este pueblo tan importante que ni siquiera el desierto pudo matarlos? ¿Quién era esta gente que Faraón los persiguió? ¿Quién era esta gente que todo el que le hacía guerra quizá lo podía tomar cautivo por algún momento como Babilonia, pero tenía que soltarlo? Porque lo que esta gente portaba era algo de otro nivel. Y yo decía, Dios, ¿qué tenía esta gente? Y él me dijo, míralos, obsérvalos, lee de nuevo. Y yo me pasé, apóstol, 3 años leyendo, estudiando esto, hasta que me di cuenta de una cosa impresionante. Tienen una destreza de hacer que su Dios produzca en medio de una crisis
impresionante. En el desierto no hay cómo generar alimentos. Sin embargo, la Biblia dice que durante 40 años el cielo lo sostuvo. No hay de dónde buscar agua. Sin embargo, los tipos, escucha esto que es impresionante. La gente dice, se cayó el milagro. Unas cuantas personas pudieron determinar que hay algunos tipos de rocas macizas en el desierto que está en medio de Egipto y la tierra prometida, que son unas tierras que en las cuencas, por las grandes lluvias, forman cisternas y guardan agua. Y esto era algo que no se sabía. Nos quedan El milagro, 24 segundos, porque se completa una hora. Pues volvemos a conectar. Entonces volvemos a conectar para que la gente se vuelva a conectar, porque esto está demasiado bueno. Vamos.